del Chef, nueva temporada, miércoles y jueves por el Prime. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Han votado todas las señoras y señoras diputadas y diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 89 votos, 29 en contra, 8 abstenciones. Por no haber cumplido el quórum, esto es rechazado. Rechazado el cuarto retiro, es lo que revisábamos recientemente en imágenes. Se necesitaban 93 votos, solamente logró 89 respaldos. Las rentas vitalicias, la falta de quórum fueron los temas que afectaron a esta aprobación. Pero, Roberto, de inmediato se anunció un quinto retiro. Bueno, ¿qué está ocurriendo en la Cámara de Diputados? Tenemos allí a Guillermo San Martín. Hay reacciones ya que surgen desde el Poder Legislativo. Escuchamos. Hola, Guillermo. Hola, Viviana, Roberto, ¿cómo están? Se hace uso de la palabra el ministro, secretario general de la Presidencia, Juan Jesús Rosa. Pasamos a escuchar su evaluación. Que este proyecto no haya seguido avanzando. Y lo hacemos porque siempre hemos tenido esta misma opinión y nunca nos hemos dado una voltereta, aunque pueda ser impopular. Siempre hemos creído que acudir al retiro de los fondos de pensiones es dañino en el mediano y largo plazo para todos los chilenos. En ese sentido es que nosotros valoramos que no se haya alcanzado este quórum. Haciéndome cargo de su pregunta y de algunas expresiones por parte de algunos parlamentarios que le atribuyen a la discusión inmediata la sesión del día de hoy, lo primero es señalar que había un acuerdo de comité adoptado por unanimidad por los propios parlamentarios para sesionar hoy. La diputada Alejandra Sepúlveda es jefe de comité, así que me llama la atención que le atribuya al gobierno que se haya sesionado el día de hoy, una primera cosa. En segundo término, se trata de una herramienta constitucional que no es primera vez que se utiliza a propósito de este proyecto y que fue utilizada con un fin muy claro y muy específico: evitar que se sigan usando los retiros de fondos de pensiones para propósitos electorales. Los mismos parlamentarios que decían que era muy necesario que este retiro fuera lo más rápido posible, por ejemplo el diputado Ilavaca, son aquellos que hoy se han quejado que haya ocurrido esta sesión, que insisto, y con esto termino, se debe también a un acuerdo de comité adoptado por las bancadas y los comités de esta Cámara de Diputados y por unanimidad. Se le insiste también al ministro respecto a las posturas que se han planteado en torno a un eventual quinto retiro que fue ya anunciado y presentado, según la diputada Pamela Giles. He dicho muchas veces, el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo podrán expresarse de forma más extensa que yo. Hemos dicho siempre que se trata de una muy mala iniciativa para lo que realmente nos debe convocar, que es el futuro de las pensiones de los chilenos. Bueno, consultarle precisamente al ministro de Hacienda, al ministro del Trabajo, cómo se toman estos anuncios de nuevo retiro en medio de el llamado a la estabilidad que ustedes han insistido y respecto a la incidencia que tiene la constante presentación de este tipo de iniciativas, tanto en el mercado como también en el trabajo o en torno a las pensiones futuras. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Bueno, lo primero que nada que yo quisiera decir es lo siguiente: cuando uno mira lo que ocurrió para el segundo y tercer retiro, estos se aprobaron en esta Cámara con 130 y 122 votos. Hoy día hemos estado en 89 votos, o sea, hay un cambio muy considerable en el número de votos. Eso significa que de alguna forma los argumentos técnicos creemos que están permeando. Y lo que efectivamente está ocurriendo es que hemos visto, sobre todo a medida que ha avanzado el cuarto retiro, que hoy día finalmente deja avanzar, es que hemos tenido un aumento muy considerable de tasa de interés que han ido perjudicando a los chilenos, y también lo que ha ido ocurriendo es que los plazos de los créditos, sobre todo los hipotecarios, han disminuido significativamente. Todo eso ha llevado a que muchos chilenos que han querido solicitar sus créditos hipotecarios han visto aumentos muy considerables. Desde ese punto de vista yo quisiera agradecer de alguna forma que esos argumentos se tomen en consideración y que no avance este proyecto. En relación a futuros proyectos, nosotros pensamos que estos argumentos deberían seguir permeando y por lo tanto aquí lo que nosotros quisiéramos de alguna forma es que el acento, ¿no es cierto?, cambiara desde los retiros a que empecemos a discutir más de pensiones y de cómo mejorar las pensiones de los chilenos hacia adelante. Bueno, se le consulta respecto a cuándo podría ocurrir precisamente ese énfasis en torno a las pensiones con el propósito de tener nuevas propuestas de retiros y avanzar en torno a una reforma que está detenida.
eso se lo voy a dejar a mi colega ministro del Trabajo. Yo lo único que quisiera de alguna forma también decir es que creo que esto también debería empezar a darnos bastante más tranquilidad, en el sentido que tenemos una discusión, hemos tenido hoy día una discusión, ¿no es cierto?, en la Cámara, pero una discusión donde, bueno, vemos que hoy día, ¿no es cierto?, las mayorías que habían antes, hoy día claramente tenemos números de votos mucho menores, y eso lo que está mostrando es que permean estos argumentos. Ministro, muy buenas tardes. Esta palabra del ministro Rodrigo Cerda, entonces también él señala que no es circunstancial que no se haya aprobado, sino que más allá de las críticas que se pueda plantear a esta resolución del Ejecutivo, ponerle discusión inmediata, había convencimiento para votar en contra y también no prosperara este cuarto retiro. Lo que uno ve en las votaciones es que comparado con el segundo y tercer retiro, aquí hay una diferencia de casi 40 votos. O sea, de ahí que el argumento, ¿no es cierto?, de que algunos parlamentarios no hayan estado en la sala, no se sostiene. Es demasiada la diferencia de votos, y nosotros lo que creemos es que eso se debe básicamente a lo que está ocurriendo para los muchos chilenos, donde hemos visto algo más de inflación y también hemos visto tasas de interés más altas. Y por lo tanto, esperamos que estos retiros no continúen, porque efectivamente están perjudicando a los chilenos más vulnerables. Nosotros como gobierno siempre hemos querido estar del lado de los chilenos, y como tal lo que hemos hecho es que hemos tratado de impulsar iniciativas como el IFE universal, como el IFE laboral, pero por eso mismo también creemos que este tipo de iniciativa de los retiros no es una buena iniciativa, y por eso que nos gustaría tratar de seguir avanzando en nuestras políticas como el IFE laboral que hemos anunciado hace unos días atrás. Queremos escuchar también al ministro Melero, tal como lo había anunciado el propio ministro del Trabajo, Rodrigo Cerda, que sería él quien se referiría también a esto de avanzar en un nuevo retiro, y también cuáles son las medidas que se van a impulsar para proyectar el trabajo en torno a reforma a pensiones. La Cámara de Diputados no pudo revertir el rechazo mayoritario que el Senado le dio a este proyecto de ley, y por consiguiente es el Parlamento, soberanamente, en una iniciativa de ley que no venía del gobierno, el que asimismo rechazó lo que un grupo de parlamentarios habían planteado. Creemos además que esta diferencia tan importante respecto a los votos alcanzados en retiros anteriores, que hoy día fue mucho menos, es la expresión de que se comprendió al momento de poner en la balanza los argumentos que los perjuicios podían ser más que los beneficios. Y hoy día podemos entonces enfrentar con mayor tranquilidad una serie de acciones, de iniciativas en materia de mejorar las pensiones, con la tranquilidad de que el divorcio que se había producido entre lo político y lo técnico comienza a atenuarse, aún prosperando un daño importante que va a persistir por muchos años al haberse alcanzado un retiro de 50.000 millones de dólares en los 3 retiros anteriores. Ministro, Un quinto retiro sigue siendo una mala iniciativa. Es insistir en una política pública negativa que desde los asesores de los candidatos presidenciales Boric y Kast hasta organismos internacionales como la OCDE o el propio Banco Central y todos los analistas han hecho ver la inconveniencia de insistir. Ojalá los que quieren patrocinar estos nuevos retiros terminen de una vez por todas por escuchar lo inconveniente que es seguir y ayuden a que podamos retomar lo que hay que hacer. Este cuarto retiro era la antirreforma a las pensiones, era ir en el camino totalmente contrario. Para mejorar las pensiones hay que inyectar más recursos, no hay que quitarle recursos. Y el gobierno, por consiguiente, va a insistir en ese propósito, en fortalecer el pilar solidario, en terminar de mejorarle las pensiones a más de 1,5 millones de chilenos que ya han visto mejorado el 50%, en un 50% sus pensiones, y buscar todos los caminos de entendimiento que nos permitan en estos meses lograr el propósito original que desde el día 1 señalamos. Ministro, ¿este resultado que se dio en la sala le quita piso a un eventual nuevo retiro a propósito de que no se ha alcanzado el quórum? Yo creo que insistir en nuevos retiros a estas alturas es insistir en una mala política pública, es insistir en un camino inadecuado. Y por consiguiente, yo espero que más que estar presentando nuevos retiros, hagamos el esfuerzo por mejorar las pensiones. Eso es lo que nos tiene que unir a todos después de esta votación. ¿Cuándo va a acelerar ese proyecto de pensiones? Bueno, se le consulta también respecto a
más allá de las posturas políticas, ¿cuál es la respuesta que se le va a dar a la gente que sí estaba esperando recursos, tanto por impactos de la pandemia, para poder reactivar sus emprendimientos, y quizás para ello era clave poder contar con este tipo de recursos? Si va a haber alguna medida adicional por parte de la Ejecutiva, como ya se ha planteado, como lo fue el IFE laboral. Yo quiero empatizar y entender a quienes se habían hecho expectativas de que hoy día se pudiera aprobar este cuarto retiro. Pero también quiero decirles con mucha franqueza que en la medida que pase el tiempo van a entender de mejor forma lo inconveniente que era debilitar las cuentas de ahorro previsional hoy día para tener peores pensiones a futuro. Este rechazo ayuda a que las pensiones a futuro caigan menos de lo que habrían caído de haberse aprobado este cuarto retiro. Puede que en el momento presente no se comprenda, pero estoy consciente que a futuro los recursos previsionales deben de seguirse destinando a ese fin, a financiar las pensiones del día de mañana. ¿Cómo puede ser que en los 3 primeros retiros ya aumentó en un 20% las solicitudes de pensiones básicas solidarias del Estado? Eso demuestra que le estamos quitando mejores pensiones con estos nuevos retiros, y lo que tenemos que hacer es lo contrario. Y vamos a seguir desde el Gobierno apoyando en todos nuestros compatriotas. Sin duda lo hicimos en forma muy intensiva durante todo el periodo de la pandemia con el IFE universal. Ahora hemos ampliado con el IFE laboral y vamos a buscar todos los mecanismos. Pero el más importante y el mejor de todos es sin duda mejorar las cifras de empleo, que son un tema fundamental para generar más ingresos en los hogares. Ministro, pero ¿se va a acelerar la tramitación de Si se va a acelerar la tramitación de la ley corta de pensiones, la propia reforma, puesto de que no se ha fortalecido la discusión tanto en la Cámara de Diputadas y Diputadas en la ley corta y la reforma general en el Senado. Toda esta votación de hoy día, el nuevo escenario, y usted podrá comprender que era muy difícil avanzar en un mejoramiento de las pensiones cuando eventualmente se hubiera aprobado este cuarto retiro, porque eran muchos más los que se quedaban sin un peso en sus cuentas. Ya con los 3 primeros retiros aumentó en un 20%. Imagínense que se hubiera aprobado este cuarto retiro, probablemente esa cifra habría aumentado mucho más de chilenos y chilenas que se quedaban sin fondo para sus pensiones. Hoy día tenemos un ambiente más tranquilo, hay mejor comprensión de la importancia de las pensiones, los chilenos se han dado cuenta que estas cosas no son inocuas en la economía, en la inflación, en el costo del crédito, y por consiguiente hay un mejor escenario para avanzar también de mejor forma en el tema de las pensiones. Muchas gracias. Están las palabras del ministro de Hacienda, el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, todos ellos apuntando a lo positivo que resulta para la visión del Ejecutivo que no haya prosperado este cuarto retiro de fondos de pensiones, atendiendo principalmente a los impactos económicos, al impacto para las futuras pensiones y comprometiéndose además a fortalecer lo que es el trabajo en torno al IFE laboral, esta ayuda que se está dando, una especie de subsidio a la contratación para ir fortaleciendo la economía de los próximos meses, más aún también teniendo en cuenta que existe una nueva variante que está golpeando distintas partes del mundo para generar medidas también que se van a estar atendiendo por parte del Ejecutivo, no descartando adoptar otro tipo de medidas como las que ya se adoptaron para ir en ayuda de los afectados por la pandemia. Pero lo central también considerar que se preveía que este escenario se podía dar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Finalmente se obtuvieron 89 votos a favor, se que requerían 93. Si se hace el cálculo respecto a lo que ocurrió con la votación anterior de esta misma reforma, se habían obtenido 94 votos, de los cuales de ellos 18 eran del oficialismo, pero al mismo tiempo se descontando que no iban a estar durante la presente jornada 2 votos de la misma oposición, Gabriel Asensio y Andrea Parra, y otros 3 parlamentarios del oficialismo que en su minuto habían votado a favor, cuadra perfectamente este escenario, entre ellos Pablo Prieto, Tomás Rentería y también Gonzalo Santana, quienes no estuvieron finalmente, Alejandro Santana, perdón, quienes finalmente no estuvieron presentes durante la presente jornada, y eso ya daba cuenta de que no se iban a alcanzar los votos y por eso se termina alcanzando tan solo 89. Pero desde ya se han anticipado nuevas iniciativas que están generando reacciones del Ejecutivo, tal como lo escuchaban palabras de los ministros, y este quinto retiro fue presentado por la diputada Pamela Giles. Pasemos a revisar parte de los detalles que entregó la diputada respecto a esta nueva reforma constitucional. En el día de ayer, tanto el quinto retiro como el retiro
del 100%. Nosotros hemos tomado la medida frente a esta maniobra evidente del gobierno y de otras fuerzas políticas que dicen estar de acuerdo con el cuarto retiro, pero que en realidad han puesto dificultades al cuarto retiro en la práctica. Hemos tomado la medida de presentar esto ayer. Estos probablemente serán los únicos proyectos, tanto de quinto retiro como de retiro del 100%, que podrán tramitarse en el plazo de un año, puesto que se acaba de rechazar en la Cámara de Origen ambas solicitudes. Pedirle perdón a los chilenos en nombre de esta Cámara, porque hoy día los grandes derrotados fueron la gente. La gente no quería este cuarto retiro para salir de vacaciones, para irse al Caribe o a Europa. Quería este dinero para pagar sus deudas, para subsistir, porque la pandemia económica aún no ha terminado en nuestro país. Por lo tanto, los que no vinieron, los que se ausentaron por uno u otro motivo, tendrán que dar explicaciones de que esta pérdida, sin duda, haya sido una realidad el día de hoy. Pero esperamos que en el futuro estas medidas puedan revertirse y podamos concurrir con la ayuda que la gente realmente lo necesita. Bueno, la presentación de este quinto retiro, por una parte, detalles que entregó la diputada Pamela Giles, también contempla una fórmula en que incluso posibilitaría el eventual retiro del 100% de los fondos de pensiones. Vamos a tener que estar atentos a cómo prospera también la discusión. Se señalaba que todo depende de la voluntad de los integrantes de la Comisión de Constitución para poder darle celeridad a esta iniciativa, pero bajo el escenario actual se hace poco probable que pueda ir prosperando de forma tan rápida como lo han hecho los otros retiros, considerando principalmente que ya este cuarto retiro, al no conseguir los votos suficientes para prosperar, pone una barrera bastante importante para ver cuáles son las metodologías que se deben seguir adelante en la búsqueda de los votos suficientes que permitan prosperar sobre este tipo de iniciativas. De hecho, ya se planteaba de que si llegase a estar la eventualidad de que este proyecto tuviese los votos en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Senado tampoco iba a contar con los respaldos necesarios, es decir, si habría alguna aprobación iba a ser un mero trámite adicional que se debía dar en la Cámara Alta, considerando de que los senadores ya habían manifestado que el texto que contemplaba esta iniciativa no los convencía y que incluso algunos, como Carlos Montes, también el senador Francisco Huenchumilla, insistían en que no fue la mejor redacción, no fue el mejor trabajo el que se dio en la comisión mixta, por ende también había reticencia a avanzar sobre este cuarto retiro de fondos de pensiones. Pero desde el oficialismo se anticipaba que este escenario podía ocurrir, pero desde ya se ha insistido lo mismo que planteaban los ministros, que se debe fortalecer y dar urgencia a la discusión de la reforma de pensiones, la ley corta que se despachó y que no siguió avanzando en torno a mejorar lo que significa la pensión básica solidaria, por una parte, y también ya con miras a lo que es la gran reforma de pensiones que aún sigue detenida en el Senado, que deben ser prioridades para evitar que este tipo de iniciativas y propuestas de nuevos retiros sigan prosperando. Pasemos a revisar también algunas declaraciones de los parlamentarios que de hecho votaron en contra esta propuesta de un cuarto retiro de fondos de pensiones, como el diputado Jorge Alessandri. Yo pienso que tenemos 3 meses de incertidumbre mientras asuma el nuevo Congreso. El Ejecutivo debiera manejar las urgencias para que estos proyectos inconstitucionales no llegaran a tabla, no llegaran a verse y evidentemente ver si está bien diseñado nuestro sistema democrático. Un Parlamento fue elegido hace 2 semanas, pero recién va a legislar en 4 meses. ¿Es democrático que durante 4 meses legisle un Parlamento que ya perdió la legitimidad democrática de los votos? Creo que es un tema para la Convención Constitucional. Bueno, precisamente esa es otra materia a considerar, qué es lo que va a ir resolviendo la Convención Constitucional respecto a materias centrales como la administración de fondos de pensiones, qué políticas públicas son las que se pueden incentivar a través de las resoluciones que se adoptan en esta instancia, además de lo que significa obviamente las disposiciones que dé el Ejecutivo, las prioridades que establezca en torno a la reforma de pensiones. Se va a seguir adelante con esta ley corta para mejorar la pensión básica solidaria, se va a mantener lo que era el aumentar en los puntos sobre las cotizaciones de los trabajadores para poder aumentar las pensiones. Incluso está la idea de algunos sectores de aumentar el plazo de trabajo, es decir, postergar lo que es la jubilación en 5 años, con un propósito también de poder ir permitiendo que haya una mayor acumulación de fondos. Obviamente hay diferencias respecto a cada una de estas iniciativas que están sobre la mesa, pero de todas maneras debe establecerse desde ya algún tipo de prioridad del Ejecutivo para ver cómo se va a desencadenar la discusión en torno a estas reformas y estas leyes que están aún en discusión en la Cámara
Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Pero lo central además señalar que lo que fue esta votación del cuarto retiro de fondos de pensiones estuvo cruzada transversalmente por lo que significa la segunda vuelta presidencial. Ya se estaba muy atento a lo que podía argumentar, por ejemplo, Gabriel Boric, quien llegó finalmente a entregar su voto a favor de este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Y entre los argumentos que se fueron entregando por parte de los parlamentarios, del oficialismo y de la oposición, siempre estuvo presente defender la postura de su candidato. En el caso del oficialismo, la postura de José Antonio Kast, con críticas directamente a Gabriel Boric, y desde la oposición también con la mirada contraria, defendiendo los argumentos de Gabriel Boric y también denostando los que se habían planteado por parte de José Antonio Kast en torno a lo que es la reforma de pensiones y obviamente también los impactos que podría tener un cuarto retiro de fondos de pensiones. Y en esa línea es que hubo bastante discusión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputadas, con duros epítetos por lado y lado, y eso lo grafica, por ejemplo, lo que se señaló por parte del diputado Diego Chalper y el diputado Marcos Silavaca en medio de sus argumentaciones al interior de la sala, lo cual revisamos a continuación. Los asesores de Gabriel Boric aprobar un cuarto retiro es un error. Boris y Jackson aprobarán el cuarto retiro pese a la opinión de sus asesores. Que los asesores de Gabriel Boric, que buscan pintarlo de centro izquierda y de moderado, son una decoración, presidente. Yo a esta altura no sé si Gabriel Boric es candidato a la presidencia o a los Juegos Olímpicos. Porque el nivel de volteretas en el tema de orden público, en el tema de migración, en el tema este que nos convoca... Mire, lo único que nos falta, presidente, lo único que nos falta, presidente, es que salga vestido de guaso y defienda el rodeo. La lluvia de máscaras que nos plantea el diputado Chalper por su intermedio queda al descubierto. Un diputado indolente que le gusta imprimir videos, que le gusta el candado chino y que hoy día demuestra su belicosidad con la ciudadanía, es algo que ya nos tiene acostumbrados. Pero no quiero hablar de diputados como Chalper, que en definitiva son intrascendentes a nivel nacional. Quiero defender el trabajo que esta Cámara de Diputados ha desarrollado no solamente con el cuarto retiro, sino que con el tercero, el segundo y el primero. Bueno, se dijeron de todo, Guillermo, ahí. De hecho, Chalper hablaba de las volteretas de Gabriel Boric y justamente te quería preguntar sobre eso, porque hay información de prensa que señala que le preguntaron a Gabriel Boric cuando estaba entrando hoy al Congreso si él aprobaría un quinto retiro y él dijo que no, por ningún motivo, lo que llama la atención porque él hoy rechazó el cuarto retiro, sin embargo, él indicaría que no estaría a favor de un quinto retiro. Si nos puedes dar más detalles de las definiciones que tuvo Boric acerca de un eventual quinto retiro. No, de hecho, lo que argumentó al momento de ingresar acá al Congreso Nacional fue precisamente que él iba a votar a favor de este cuarto retiro y se le preguntó también por las discrepancias que existían con sus asesores, quienes habían recomendado no avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones. Y ahí se le insiste también en este aspecto no menor, que era la posibilidad de avanzar en torno a un quinto retiro, y él dice a la rápida que por ahora no está disponible, puesto de que no conoce detalles. Quizás ahora su postura puede variar a partir de lo que ha sido este resultado en particular, puesto de que dependía de cómo prosperara este cuarto retiro, cuál iba a ser la posición definitiva de varios de ellos, pero desde ya se queda instalado cuál va a ser la definición que va a tener el candidato. Como les decíamos, a la rápida señaló que no estaba disponible para un eventual quinto retiro, pero ante este nuevo escenario quizás su postura pueda variar, pero desde ya se ha planteado que entre los argumentos que se entregó por parte del propio Gabriel Boric al interior de la sala, que el objetivo de este cuarto retiro era poder ir a ayuda de pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas, que necesitan reactivar sus emprendimientos, y es por eso que se estaba pensando en avanzar y que en medio de su campaña le habían insistido en que era necesario avanzar sobre este cuarto retiro. Ahora, ante este resultado, claramente va a estar sobre la mesa cuál va a ser su postura definitiva ante una nueva iniciativa ya presentada, como lo escuchábamos en las palabras de la diputada Pamela Giles, para un quinto eventual retiro de fondos de pensiones. Nos encontramos junto al diputado Jaime Naranjo también para ir conociendo reacciones respecto a lo que ha sido este resultado en la sala. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo se toma lo que ha sido definitiva esta resolución por parte de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de que no prospere finalmente un nuevo retiro de fondos de pensiones? Muy buenas tardes. Mire, lamentable, pensando en esa enorme cantidad de familias, como muy bien usted lo señalaba, requieren esos recursos ante situaciones de problemas de salud, de educación, de vivienda o bien emprendedores que necesitaban esos recursos. De tal manera que lo lamento profundamente por ello. Pero a la vez ha quedado al descubierto claramente
que el gobierno, a través de la acción que ejerció poniéndole discusión inmediata, consiguió el logro del objetivo, que era que se rechazara este proyecto, y por otro lado, los partidarios del señor José Antonio Kast en la Cámara de Diputados también lo rechazaron. Entonces, que la gente le quede claro que si el cuarto retiro se ha rechazado, tiene nombre y apellido. El gobierno encabezado por el señor Sebastián Piñera y por los diputadas y diputados partidarios del señor José Antonio Kast, que rechazaron que se pudiera retirar este cuarto retiro. ¿Ve viable que prospere un quinto retiro de fondos de pensiones? Mire, yo creo que el escenario del próximo año, y espero que sea con Gabriel Boric como presidente, evidentemente va a cambiar el sistema de seguridad social en el país, y a lo mejor no se va a requerir de que sea necesaria una materia de esta naturaleza abordarla. Aún más, hay que dejar claro que esas platas le pertenecen a las familias que tienen ahorrados esos dineros en la AFP, y por tanto la nueva modalidad que se haga de pensión en el país, o la institución que se cree, va a respetar esos recursos, y por tanto creo que a lo mejor el escenario no va a requerir que la gente retire un quinto retiro el día de mañana. ¿No dan los plazos para que el actual Congreso lo pueda tramitar? No, es muy difícil que en el actual panorama y escenario político que tenemos hoy día haya posibilidades para un quinto retiro. Si ya no lo hubo los votos para un cuarto, veo difícil que lo haya para un quinto, pero hay que ser realista, y yo creo que lo que se va a abordar en el próximo gobierno va a ser el sistema de seguridad social en el país, que va a cambiar totalmente lo que hoy día tenemos, y eso va a explicar de alguna manera que a lo mejor no es necesario un cuarto retiro o un quinto retiro, que es lo que se presentó en el día de hoy. Muchas gracias, diputado. No, gracias a usted, gusto saludarlo. Bueno, ahí estaba la postura del diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista, respecto a lo que ha sido entonces no tan solo este resultado, que como les decíamos se anticipaba, producto de la ausencia clave de parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, que en su momento entregaron su voto a favor de esta reforma constitucional y que hoy no estuvieron disponibles por distintos motivos. De hecho, ya se había anticipado que iban a estar ausentes, y es por eso que los cálculos no daban para que se alcanzara el quórum durante la presente jornada. Pero como les decíamos y lo escuchábamos también, los argumentos que dieron algunos diputados al interior de la sala, lo que fue la votación de este cuarto retiro de fondos de pensiones está marcada por la segunda vuelta presidencial. Algunos defendiendo las posturas de su candidato, otros también criticando duramente al candidato del Frente, y así fue como se fueron dando las argumentaciones al interior de la sala, pero se estaba muy atento cuál podían ser las posturas, especialmente de Gabriel Boric. Lo decíamos, él ya había manifestado que iba a votar a favor, que incluso iba a estar presente acá en esta instancia, y también respecto a lo que significaba la eventual postura de su equipo económico. De todas maneras, ya el candidato ha manifestado que su postura finalmente iba en pro ayuda de quienes en la misma campaña le han manifestado la necesidad de contar con estos recursos. Pasemos también a revisar de inmediato cuál fue la declaración que dio tras conocerse el rechazo finalmente, el que no se alcanzara el quórum respecto a esta reforma del propio candidato Gabriel Boric, antes de seguir comentando qué es lo que se viene respecto a su campaña. Hoy día votamos a favor del cuarto retiro porque sabemos que la gente en sus casas, en sus barrios, lo necesita. Sin embargo, la derecha, la misma que celebró un bono de 65.000 pesos cuando la gente más sufría, la misma que rechazó el IFE, hoy día rechaza el cuarto retiro, y es ella la que debe dar explicaciones. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a concentrar en, a partir del 19 de diciembre, construir un sistema de seguridad social que permita que nunca más sea necesario recurrir a los ahorros de los trabajadores mediante los retiros para poder enfrentar una crisis tan dura como la que han vivido las familias chilenas. Bueno, ahí ya se anticipa una postura respecto a eventuales nuevos retiros, como lo consultaba Roberto, en la línea de que lo que se busca principalmente es mejorar el actual sistema de pensiones, sea presidente Gabriel Boric o bien sea José Antonio Kast el que resulte electo. Desde ambos sectores hay conciencia de que se hace necesario modificar el actual sistema de pensiones, y obviamente eso va a apuntar a restringir que sean los retiros los caminos para financiar algún tipo de necesidad de los chilenos a propósito de la pandemia o a propósito de cualquier otro impacto que exista en nuestro país, y en esa línea es que se hace muy difícil que pueda prosperar una nueva iniciativa de retiro de fondos de pensiones, más aún considerando el resultado actual y también considerando que se viene un Congreso muy distinto al que está actualmente en funcionamiento acá en Valparaíso, con integrantes de sectores que se oponen radicalmente a este tipo de iniciativas, y por ende se va a hacer muy complejo que pueda prosperar un quinto retiro, y tal como lo escuchábamos en palabras de Jaime Naranjo, los plazos prácticamente no calzan para que la presente configuración del Congreso
Congreso pueda avanzar en esta idea que ya ha sido presentada por la diputada Pamela Giles y también el diputado Jorge Durán, quienes habían anticipado que iban a presentar una propuesta de quinto retiro de fondos de pensiones. Roberto, sí, efectivamente, este quinto retiro no se va a ver con el actual Congreso, está absolutamente claro, y cambian las fuerzas políticas pensando en lo que va a ser ya el mes de marzo, cuando suman los nuevos diputados. Vamos a seguir pendiente de todas las reacciones que puedan surgir, porque obviamente es un tema que marca este día viernes el rechazo entonces a este cuarto retiro. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Y no olvidemos incluso que hubo parlamentarios que proponían que si se aprobaba este cuarto retiro iban a ir por el 100% de los fondos de ya las en esta AFP. discusión estaba incluido ese tema, Claro, ¿no? pero después, bueno, con el resultado del día de hoy eso debe haber quedado en nada. Vamos a tomar contacto ahora con Carola Garrido. Queremos conocer qué opina la calle, cómo ha reaccionado la calle después de este rechazo del cuarto retiro ahí en el Congreso. Carola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carola? Sí, desde Santiago, en este caso las opiniones, estamos en pleno centro y le comentamos a la gente porque muchos de ellos no tenían idea todavía del resultado de esta votación que finalmente dio paso al rechazo de este cuarto retiro del 10%. Fíjense que la totalidad de las personas que conversó con nosotros nos dijo que le parecía una pésima noticia, que no estaban de acuerdo, que ellos por lo menos sí tenían pensado sacarlo, que habían ocupado todos los demás porque tenían distintos proyectos, algunos ni siquiera eso, sino que tenían que pagar deudas. Dice que le ayudaba mucho ese dinero en su casa, y había otros que también nos decían tenían proyectos, como señalábamos, de dar tal vez el pie para una casa, de mejorar ciertas cosas también al interior de su vivienda. Así es que lamentan mucho la determinación que se tomó hoy en el Congreso. Algunos de ellos nos comentaban que creen que esta fue una maniobra política, que se sabía que hoy no iban a estar todos los parlamentarios allí y que eso claramente hizo que el gobierno, dicen ellos, apuraran la votación para hoy. Escuchemos parte de lo que nos dijo la gente. Nosotros teníamos destinado pagar unas deudas y ahí después haber estado al día con DICOM y después ya haber juntado la plata para un pie para una casa. Mal, porque la verdad que todos esperábamos eso y bueno, cada uno debe ver su bolsillo, pero la verdad que yo creo que todo Chile está esperando eso. No lo encuentro muy bueno. Malo porque algunas personas contaban con ellos para esta fiesta y eso a lo mejor se ilusionaron y no lo van a poder tener. No, terrible, porque no piensan en la gente que no tiene los recursos, que está sin trabajo, y no debería ser así. Bueno, es parte de lo que opina la gente, ¿cierto? Como decíamos, prácticamente todas las personas que conversaron con nosotros nos dijeron que les parecía muy mal que no se hubiera aprobado, ya que contaban con ese dinero. Bien, Carola, muchas gracias por esta información y las reacciones de las personas ahí en la calle después de este rechazo del cuarto retiro. Un tema que sin duda va a tener varias consecuencias durante la semana y vamos a estar revisando en los próximos días. Bueno, y uno de los candidatos presidenciales precisamente que estaba en esa votación, Gabriel Boric, está en un momento donde el foco se ha puesto en los votantes de Franco Parisi, con estos encuentros ya confirmados. José Antonio Kast lo hará el domingo, el martes será el turno del candidato a Prueba de Dignidad. Vamos a conocer un poquito más qué es lo que puede ocurrir en esta instancia virtual, como sabemos. Ignacia Jiménez nos va a contar. Ignacia. Hola, Ignacia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estos encuentros entre ambos candidatos, que el de José Antonio Kast sería el día domingo, el de Gabriel Boric todavía una fecha pendiente porque la invitación era para el día martes, pero el candidato por temas de agenda no podría hacerlo durante esa jornada. Dicen Franco Parisi que le da plazo hasta el día jueves para responder a esta invitación. Lo cierto es que es un encuentro, dicen ambos candidatos, para conversar con la ex candidatura de Franco Parisi, para poder también dar a conocer sus propuestas a este grupo de votantes bastante grandes, cerca de 900.000, 800.000 votos que obtuvo en la primera vuelta, y que incluso ya se ha notado en el despliegue territorial que hacen algunos candidatos. Ustedes lo recordarán, Gabriel Boric hace algunos días atrás en la zona norte de nuestro país. José Antonio Kast haría lo propio durante las próximas jornadas, que es justamente las regiones donde obtuvo la mayor cantidad de votos Franco Parisi. Y fue en ese contexto que se le consulta durante esta jornada a José Antonio Kast si no era contradictorio que
que él el día de ayer pidiera perdón por haber querido eliminar el Ministerio de la Mujer, que asegurara que fue un error y que hoy día lo va a reponer en este programa de segunda vuelta presidencial, que el Ministerio de la Mujer se mantiene intacto en un eventual gobierno de él. Si eso no era una contradicción con estar dispuesta a conversar con Franco Parisi, una persona que hoy día tiene una deuda de pensión alimenticia de cerca de 200 millones de pesos, un tema que está judicializado. Y aquí viene la polémica, porque la respuesta de José Antonio Kast se entiende incluso en algún momento como un respaldo a Franco Parisi, porque él señala que el que tiene que aclarar esta situación es Franco Parisi, pero dice, estoy seguro que él no quiere eludir el pago, sino que lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no. Un tema que está judicializado, que ha sido transparentado incluso por tribunales, de esta deuda de pensión de alimentos. Revisemos esas declaraciones que algunos ya dicen son bastante contradictorias por parte del abanderado presidencial. Él mismo ha señalado que está en una situación en curso. Entonces, yo estoy claro de que él debe querer solucionar el problema y no han llegado a un acuerdo con su familia, pero yo creo que él tiene clara conciencia de que las pensiones hay que pagarlas y debe estar en eso, supongo. Ahí habría que preguntarle a Franco Parisi, pero yo creo que una persona que saca 1 millón de votos es alguien que sí es reconocido, y estoy seguro de que él no quiere eludir el pago, sino que quiere hacer es ver si el pago es justo o no, al menos es lo que él ha dicho. Esto lo dice temprano en una actividad que tiene en la comuna de La Cisterna el candidato presidencial. Después se estuvo participando en un foro con las pymes, con la SECH puntualmente, y le volvimos a preguntar si es que estaba arrepentido de sus palabras, si es que se había equivocado en cómo se había expresado. No quiso desmentir al final de cuentas sus dichos, pero sí señala que acá, si existe una sentencia judicial, esa es la que se tiene que cumplir, y Franco Parisi tiene que con los tribunales resolver esa situación. Por lo mismo es que hoy día desde los partidos de Chile, Podemos Más, respaldan al candidato del Partido Republicano y aseguran que no es una contradicción lo que él señala, y que acá esto nada tiene que ver con el intento de una búsqueda de votos de Franco Parisi. Palabras que llegan desde parlamentarios en el Congreso Nacional, que los quiero invitar a que las revisemos. Lo que está haciendo José Antonio Kast y lo que hizo ayer es pedirle perdón a las mujeres que podían haber ofendido. Me parece una humildad tremenda, pero eso no quita ir a la búsqueda de los votos que 900.000 personas apoyaron a Franco Parisi. No lo vieron una contradicción. Tampoco lo ve José Antonio Kast y tampoco lo ve Boric. Entonces, yo creo que son temas que quedan en el ámbito personal, lamentable, ¿cierto? Y ojalá responda, pero es un tema personal de él, ¿cierto?, responder ante sus hijos, más que nosotros, ¿cierto?, ver la cantidad política de votos que él tiene por un tema, con un proyecto de desarrollo de largo plazo que el candidato Kast va a llevar con las mujeres. Todos quienes adeudan pensiones de alimentos las deben pagar en tiempo y en forma. No es una contradicción buscar el apoyo de quienes apoyaron a Franco Parisi, porque muchos de los que apoyaron a Franco Parisi lo que quieren es tener un progreso en paz, quieren una economía pujante y no quieren miradas ideológicas como las que ofrece Gabriel Boric, y por eso no es una contradicción. No es una contradicción, dicen desde su sector. Lo cierto es que las palabras para algunos en la oposición son interpretadas de esa forma. Vamos a ver si es que este tema también se aborda en este encuentro que tienen durante el día domingo Franco Parisi con José Antonio Kast a las 21 horas por las redes sociales del ex abanderado presidencial del Partido de la Gente. Es un parte de los gestos al final que se van dando en medio de esta candidatura presidencial por intentar también encontrar esos votos que no obtuvo, por ejemplo, José Antonio Kast y Gabriel Boric en la primera vuelta, y que sí los obtuvo Franco Parisi, y que ahora ambos candidatos tienen que ver cómo quizás conquistan a ese votante que muchos dicen es un votante incierto, que no se conoce mucho cómo piensan durante esta candidatura presidencial, durante esta elección presidencial, y cuando el mismo Franco Parisi ha dicho que él esta decisión la deja en manos de quienes fueron sus votantes, y ha dicho incluso que va a hacer una consulta para poder ver a quién respaldan en esta segunda vuelta presidencial. Claro, y eso ha generado toda una discusión en los mismos comandos, si es que era necesaria esta participación en esta instancia que tiene Franco Parisi, y qué puede ocurrir también ahí. Así que obviamente vamos a estar pendientes, y sabemos que la finalidad obviamente es una votación trascendente, sobre todo en el norte de nuestro país, que obtuvo Franco Parisi. Muchas gracias por el reporte, Ignacia. Gracias, Ignacia. Vivi, vamos a hablar ahora de Baby Bandito.
¿Sabes quién es Baby Bandito? Ya sé quién es Baby Bandito. Bueno, se los voy a contar a quienes nos están viendo a esta hora. Es el sujeto que participó en el robo del siglo del 2014 y en el portonazo a Rafa Araneda el 2017. Kevin Holguín, más conocido como Baby Bandito, tiene un amplio prontuario policial y ahora fue capturado por robo a un camión de tabacos. El 2018 fue detenido y debía cumplir 4 años de presidio. Fabián, si tenía que cumplir 4 años de presidio, ¿qué hacía en libertad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, para continuar un poco con el contexto, fue en el 2015 aproximadamente cuando ya medios internacionales, principalmente en Italia, se comenzó a hablar de él por su fortuna a los 22 años, porque además se daba una vida prácticamente de lujo, porque él tenía incluso identidades falsas. Y respondiendo a tu pregunta, Roberto, él tenía su condena completamente cumplida, pese a este robo de 6.000 millones de pesos por el cual fue condenado. En el 2018 él entró a cumplir condena, esto luego que estuviera incluso prófugo de la justicia una vez que fue extraditado desde España. Solo 4 años entonces estuvo en la cárcel, esto tras información que fue revelada por Gendarmería. Hay una notificación que es de julio de este año que da cuenta entonces de que él ya debía recuperar su libertad al ser condenado y cumplir esta condena por robo con intimidación. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fíjense, en un operativo que realizó ayer Carabineros tras detectar que delincuentes se estaban robando un camión que estaba cargado con cajetillas de cigarrillos. Vamos al sector norte de la capital, ahí en Nueva Andrés Bello con Costanera Sur, es donde efectivos policiales observan de que habían delincuentes que estaban haciendo una aparente descarga ya de este camión, y al ver ellos la presencia policial, parte de la banda huye en el camión de los cigarrillos, pero hay otros 2 sujetos que escapan por la ribera del río Mapocho, instancia donde Carabineros comienza esta persecución. Se hace lógicamente a pie, incluso uno de estos delincuentes se tropieza con una piedra y es alcanzado de inmediato por Carabineros. A él se le encuentra un arma de fuego. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una segunda detención que se genera inmediatamente y allí Carabineros se da cuenta entonces que se trataba de Kevin Holguín Sepúlveda, hoy con 28 años, con un grueso prontuario policial, el denominado Baby Bandito, y que además portaba un arma corto punzante. De inmediato es trasladado hasta un cuartel policial. Mientras tanto sigue este rastreo y finalmente ya al mediodía de ayer es donde en la comuna de El Bosque encuentran este camión y ahí se genera nuevamente otra captura de otros 2 sujetos que estarían vinculados. ¿En qué está trabajando Carabineros específicamente del departamento OS9 de la misma institución? Es vincular a Kevin Holguín Sepúlveda con este asalto. Aún no se sabe muy bien si es que efectivamente fue él quien pudo intimidar a estos repartidores para posteriormente llevarse este mismo camión que iba completamente cargado. Sin embargo, él ya va a enfrentar su control de detención y audiencia de formalización de cargos, al menos por el porte de esta arma blanca. Pero eran varias las preguntas. Sí, claro, qué hacía en la calle, por qué se le ve nuevamente involucrado a un nuevo delito. Pues bien, ya la información que está confirmada es que él entonces recuperó su libertad tras cumplir solamente 4 años por este millonario robo desde la losa del aeropuerto de Santiago el año 2014, donde fue intensamente buscada, y posteriormente ya el mismo año 2017 cuando se le condena prácticamente en ausencia, porque en definitiva él no se presentó a la audiencia de condenatoria, y es allí entonces donde protagoniza un nuevo asalto, y eso es lo que también se está barajando y que tendría que ver derechamente con Rafael Araneda. Recordarán ustedes este portonazo que sufrió en aquel entonces. Tenemos las declaraciones de Carabineros justamente a raíz de la incautación que se hace del camión, la detención que se genera y además de este operativo que se tuvo que realizar entonces en la ribera del río Mapocho, en el sector norte de la capital, donde se detiene al Baby Bandito. Escuchemos. Dentro de estos 3 sujetos, quienes participaron en el robo con intimidación a un camión de Chile Tabacos, podemos destacar al detenido de nombre Kevin Holguín Sepúlveda, quien tuvo participación en el robo del siglo ocurrido el 19 de septiembre del año 2017.
Bien, ahí entonces el detalle que entregaba la policía uniformada, te estaba contando de que es el departamento S9 quien tiene esta tarea, entonces la revisión de imágenes de cámaras de seguridad que aparentemente ya llevaba este mismo camión, de revisar y chequear si es que efectivamente se le puede vincular, ya sea por las vestimentas, porque aparentemente hay un relato que es del mismo conductor de este camión que daría cuenta de que todos estos sujetos en la intimidación actúan a rostro cubierto, por lo tanto allí se dificultan un poco las cosas, sin embargo ya se podría hacer esta vinculación a raíz de, por ejemplo, sus prendas. También hay una toma de huellas dactilares, todo eso es lo que vamos a ver en esta audiencia que ya debería partir durante los próximos minutos, entonces en el juzgado de garantía correspondiente. Y vamos a cambiar de información, nos vamos hasta la comuna de San Bernardo, sector sur de la capital. Fíjense lo que ocurrió ya en Avenida Colón con Bulnes, habían 3 funcionarios de Carabineros que iban saliendo de la 14 comisaría, ellos ya habían cumplido su turno, son 2 funcionarias y un funcionario, ya estaban de franco cuando 3 delincuentes se les acercan para intimidarlos en un aparente abordazo, hay un asalto que se genera ahí en plena vía pública. Por lo demás, ya es en esa instancia cuando hay uno de estos funcionarios que ya en medio de un forcejeo con uno de estos delincuentes lo que decide hacer es hacer uso de su arma particular, instancia donde se generan 3 disparos, esto a raíz de que el delincuente con el cual estaba forcejeando ocupa un arma cortopunzante y posteriormente lo apuñala. El funcionario es trasladado hasta un recinto asistencial, afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital y finalmente este desenlace es fatal para este sujeto quien recibe entonces impactos balísticos. Es la brigada de homicidios quienes se encuentran investigando este hecho entonces para dar claridad sobre lo sucedido, pero de primera instancia, según informó Carabineros, se trataría de un asalto que sufren estos funcionarios que ya estaban de franco. Tenemos la declaración de testigos y también de la Policía de Investigaciones al respecto. Disparos, sentí como 5 o 6 disparos. Eso fue todo lo que sentimos, después salimos y bueno, y lamentablemente vimos lo que ustedes están viendo en este momento, una persona fallecida. Llegan 3 tipos que quieren asaltar a la pareja y resulta ser que empiezan a forcejear con la persona y su pareja acá y el tipo va y saca una cuchilla y apuñala al joven que estaba asaltando. Esto es un foco de delincuencia todos los días y lamentablemente los vecinos no tenemos ya nada más que hacer, solamente hoy en día mirar y escondernos detrás, porque no tenemos respaldo, aquí no hay luminaria, aquí no hay seguridad, no hay nada y estamos detrás de una comisaría. Se trataría de una persona fallecida de alrededor de 35 años de edad. Estamos corroborando la identidad con familiares que se presentaron en el sitio del suceso. Hay una dinámica donde 2 funcionarios de Carabineros y un civil se encontraban fuera del horario de trabajo en este sector y de acuerdo a sus versiones se habría producido un intento de robo con intimidación. Tenemos que confirmar o descartar las versiones de los funcionarios de Carabineros, como asimismo levantar información de testigos, ver cámaras de seguridad y finalmente con la causa de muerte que nos proporciona el Servicio Médico Legal vamos a poder entregar al Ministerio Público una investigación. Sí, lo escuchábamos entonces, la Policía de Investigaciones investigando este robo con intimidación que además termina en el homicidio de uno de estos delincuentes, aparentemente entonces que habría intimidado a estos funcionarios policiales que ya iban saliendo tras cumplir sus mismas funciones. Esas pericias están aún en desarrollo, el arma particular además de este mismo funcionario fue incautada para hacer los peritajes correspondientes y nos vamos a quedar muy atentos a lo que ocurre entonces con la audiencia de formalización de cargos de Kevin Holguín, alias el Baby Bandito. Bien, Fabián, muchísimas gracias. Y si hay novedades, tú nos avisas y volvemos contigo. Gracias. 3 horas 47 minutos, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a estar analizando esta ola de calor, sobre todo en la región del Maule, de O'Higgins, 37, 38 en algunos sectores del interior, así que ojo con aquello y volvemos para profundizar. Todavía es agradable esta temperatura. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos. Ya, estamos de regreso, lo había dejado anunciado. Eduardo Sáenz nos va a contar porque hay algunas zonas de nuestro país que la verdad van a sufrir harto porque las temperaturas son muy altas, Eduardo. Así es. ¿Cómo estás, Vivi? Hola, Robert. ¿Cómo estás? Edu, ¿cómo estás? Mira, el calor, y ya lo habíamos mencionado ayer a esta misma hora, que en el fondo la zona que va a ser mayormente afectada va a ser entre la región del Maule y la región del Biobío. De hecho, ya se están empezando a ver algunas temperaturas que están por arriba de los 30 grados, como lo que podríamos esperar esta tarde en el Maule, en las cercanías de Talca. Pero esto es simplemente el inicio para una ola de calor que comienza mañana, en donde las temperaturas máximas van a estar
por arriba de los 33 grados en gran parte de los valles de la zona central. De hecho, tenemos un mapa para poder mostrar cómo o dónde se va a concentrar principalmente el calor. Ahí está. Se ve Valparaíso, Santiago, están puestas las ciudades, Concepción, y es en esta zona, entre Cauquenes y el sector norte de la región de la Araucanía, es donde principalmente vamos a tener el día domingo la más alta temperatura. Estamos hablando de que en este sector podríamos alcanzar sobre 36 grados. O sea, si lo miramos desde el punto de vista central de Santiago, la máxima va a estar cerca de los 33, 34 grados, pero fíjese el color de la manchita, que es más naranja, pero esta zona es mucho más oscura y por lo tanto el calor que vamos a tener en esta zona, con viento del este, con altas presiones dominando, significa que vamos a tener pocas nubes, flujo del este constante durante varios días. Entonces, el domingo vamos a recibir esta gran burbuja de calor que nos va a acompañar y que nos va a generar temperaturas que se las voy a mostrar ahora en los sectores que son dentro de los más calurosos del país. Por ejemplo, en San Felipe. Señor director, tenemos la tablita ahí para poder mostrarla porque, a ver, San Felipe por lo general, y esto también incluye el sector de Olmué, donde muchas veces en el año han alcanzado temperaturas cercanas a los 40, Yayay, Putaendo. Bueno, San Felipe va a estar ahí en los 36, por lo tanto pueden haber sectores de la región de Valparaíso, al interior, que podrían alcanzar perfectamente 37, 38 grados sin ningún problema. En la región de O'Higgins, primero, Santiago, estamos, lo que les decía, el domingo estamos esperando 34, lo que significa que en el sector de Colina, especialmente Huechún, Polpaico, San José de Maipo, San Pedro Melipilla, vamos a tener cercano a 36 o 37 grados el día domingo. Estas tablas, este pronóstico es solamente para el día domingo, que es el día de mayor temperatura. Rancagua también va a estar apuntando lo mismo, 33, 32 grados, pero el sector de Codegua es lo más alto que tenemos ahí en el sector, 34 grados probablemente, con una temperatura mínima en la mañana bastante calurosita para hacer mañana. Y fíjense que en la región del Maule, probablemente Curicó, Talca estén entre 34 y 35 grados, lo que significa que en Cauquenes, que también es un sector de muy altas temperaturas, recordemos que la temperatura más alta medida en Chile es en Cauquenes, de más de 45 grados. Por lo tanto, 38 estamos apuntando a ese sector que sería lo más caluroso. Y hacia Ñuble, hacia el Biobío, el sector de Bulnes, ahí al cercano Chillán. Chillán probablemente va a tener 36, 35 grados en Los Ángeles, 33 a 34 grados en Angol. Es cierto, esto es la región de la Araucanía, pero ahí en Bulnes, Quillón, Laja, Yumbel, probablemente vamos a estar cerca de los 37 grados. Así que se nos viene, chiquillos, una jornada, un fin de semana, porque es sábado. Mañana comenzamos ya con temperaturas por arriba de los 32 grados y por lo tanto comienza la ola de calor. Domingo, que sería el pic. El lunes tendríamos un descenso de temperatura, por eso estaba ahí hablando que el domingo es el día de más alta temperatura, pero aún así va a estar dentro del umbral máximo de temperatura, por lo tanto entraríamos en la clasificación de ola de calor. Y atento especialmente Maule, Ñuble y Biobío e incluso la Araucanía, porque va a llegar después una baja segregada, que si bien es cierto solamente va a generar algunas nubes, pero va a provocar más flujo del este desde Argentina y por lo tanto nos vamos a mantener con temperaturas por arriba de los 31, 32 grados, por lo menos hasta el día jueves de la próxima semana en estas dos regiones. Así que se nos vienen muchos días de calor en este verano meteorológico que está recién empezando. Y qué preocupante estas temperaturas, estas máximas. Sin duda que lo que se viene para enero va a ser bien difícil, ¿eh? Se viene complicado. De hecho, hace poco la Dirección Meteorológica acá hace su proyección para el verano y habla justamente que estos 3 meses, diciembre, enero y febrero, las máximas, prácticamente en el 90% de Chile va a estar por arriba de los parámetros normales. Eso significa que vamos a tener olas de calor igual, pero hay que pensar en la agricultura, no solamente en los frutales, sino que en las hortalizas. El estrés hídrico por el calor, la deshidratación, considerando que estamos con escasez también de agua, va a ser es un escenario bastante complicado. ¿Para qué decir con los pastizales, la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales? No, de verdad que es un escenario, así como lo que estamos mostrando hoy día, es bastante preocupante. Muy preocupante. Gracias por este reporte. Listo, nos vemos con el pronóstico también para todo el país. Nos vemos. Yo les cuento ahora que por más de un año la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, ha sido víctima de un intenso acoso y hostigamiento por parte de un hombre, el que ha saturado sus redes con mensajes vía WhatsApp, Instagram y Facebook. La autoridad comunal ya ingresó una denuncia para frenar esta situación. Carola Garrido nos cuenta todos los detalles de esta historia. Carola.
Sí, lo que dice Karina Delfino, alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, es que esto ya fue demasiado lejos, que ella al principio no le prestó mucha importancia, pero que ahora, cuando este hombre llegó a la municipalidad e incluso a su casa a buscarla, ya decidió tomar medidas y hacer esta denuncia formal. Fíjense que ella cuenta que todo esto comenzó incluso antes de que ella fuera elegida alcaldesa, cuando estaba en época de campaña. Dice que precisamente trabajando en eso, ellos recibieron la nómina de varias personas de la comuna que necesitaban ayuda social, y a ella le tocó ayudar a este hombre que ahora ella acusa de hostigamiento y de acoso. Se resolvió el problema que él tenía en ese entonces, pero él siguió llamándola con la excusa de resolver otros problemas, cosas básicas que en realidad podía obtener información en cualquier otro lado, como qué hacer para obtener el retiro del 10% de los fondos de pensiones o cuál era la fórmula para el ingreso familiar de emergencia. Bueno, esta situación ella dice que fue escalando porque posteriormente él continuó con llamadas a su teléfono celular y estas visitas que yo les mencionaba a la municipalidad. Bueno, ella estuvo tranquila al principio, encontraba que no era nada muy grave. Sin embargo, la situación ya fue cambiando de tono cuando le dijo que él la invitaba a viajar, le prometió viajes, por ejemplo, a París o a Madrid, y fue allí cuando ella ya definitivamente decidió bloquear sus mensajes. Sin embargo, este mismo hombre comenzó con las llamadas telefónicas desde otros celulares. Ella ya simplemente no le contestaba porque uno de esos mensajes que recibió fue que él estaba enamorado de ella y que el destino decía que tenían que estar juntos. La llamaba incluso de madrugada y los fines de semana. Escuchemos parte de las declaraciones de la alcaldesa. Esto ya lleva harto tiempo. Yo a él no lo conozco en persona. Nunca he hablado con él por teléfono. Solamente han sido WhatsApp y mensajes de texto. Se genera un periodo entre que ganamos y asumí. Él empezó como a intensificar sus mensajes, pero lo peor fue cuando asumí. Porque ahí empezó a mandarme, yo creo que 50 WhatsApp al día, si es que no más, y diciendo cosas insólitas. O sea, me invitaba a París, a viajar al extranjero, a decirme que me extrañaba, que nosotros teníamos que estar juntos. Empezó a buscar a mi mamá, la buscó por Messenger de Facebook, empezó a mandar mensajes, que tengo que estar con su hija, etcétera. Y luego a la concejala Joana Cáceres le mandó un video afuera de mi casa, que es efectivamente en mi casa. Bueno, Karina, estoy acá. Esta es tu casa, por eso, ¿no? La Casa Verde es tu casa, ¿no? Luego fue a la municipalidad. Yo generalmente me quedo hasta muy tarde. Tuve que avisar obviamente a los guardias de la municipalidad que esta persona me estaba buscando. Y ahí decidimos con un grupo de abogadas poner un recurso de protección. Esta persona nunca me ha amenazado directamente, nunca ha hecho una amenaza de hacerme algo, sino que es más bien un hostigamiento, un acoso, y lo único que podría ser una amenaza es cuando él va al municipio o va a mi casa. Y el problema de eso es que no es delito. En Chile el acoso y el hostigamiento no es delito. Entonces tampoco es como que uno le pudiese tener alguna sanción o algún juicio en ese sentido. Claro, ella tiene razón porque hasta el momento este hombre no le ha hecho nada. Ha ido a su casa, como ella lo mencionaba, ha ido también a la municipalidad, pero ella no ha salido, no se han encontrado, por lo tanto no ha habido ningún tipo de contacto como para que ella acuse algún delito. Dice que hubo otras cosas que también le llamaron mucho la atención, como por ejemplo que en una oportunidad mandó regalos, chocolates al municipio y globos que decían "te amo". Y ella mencionaba también que había llamado a su madre y le preguntaba, entre otras cosas, por qué su hija no le prestaba atención y por qué no estaba con él. Así es que bueno, es por eso que ella tuvo que dar aviso a los guardias del municipio, porque ya se asustó un poco por lo que estaba ocurriendo y decidió presentar esta denuncia. Hablamos con su abogada y esto fue lo que nos comentó. Interpusimos una acción de protección para efectos de proteger su derecho a la integridad física y psíquica, que claramente en este caso está siendo amenazada de manera arbitraria por parte de una persona en que se ha constituido como su acosador de manera recurrente. Claro, el asunto es que parece que aunque la alcaldesa cambia su teléfono o bloquea los mensajes que este hombre le da a conocer, él busca la manera de tener una alternativa, comunicarse incluso con otra concejala para enviar a través de ella mensajes a la alcaldesa. Así es que no se sabe en definitiva, o ella no sabe cuándo se va a acabar todo este tema.
Bien, Carola, muchísimas gracias y esperemos que pronto pueda solucionar todo este inconveniente o gran problema, no un inconveniente, un problema bastante grave y lamentable la alcaldesa ahí, Delfino. Muchas gracias. Bueno, en otra información es de los que considera que los chilenos hablamos mal. Lo hago pronunciando bien las S, porque claro, nos comemos las palabras. El diario El Mundo describió el español de Chile como una lengua difícil de calificar, disruptiva, irreconocible por su melodía, por ese cantito. Aseguran que los conflictos de clase, el activismo feminista e incluso también la música urbana están cambiando nuestro lenguaje a una velocidad que nunca se había visto. Brígido, regia, fome, el huevo. Cada uno tiene su chilenismo preferido, todos ellos son extranjeros que con el paso de los años han ido incorporando a su lenguaje cotidiano palabras que en un comienzo les costó entender. Y es que para varios aprender el español que se habla en Chile fue toda una experiencia. Yo no entendía nada. ¿Ya? ¿Te costaba? Sí, me costaba bastante. Hablan muy rápido y tienen muchos modismos. También en otra parte en el sur, utilizan otra forma de hablar. No están hablando español, no hablan español. El uruguayo habla rápido, pero habla español. ¿Pero acaso los chilenos no hablamos bien el español? Hablamos mal. ¿Por qué? Porque no pronunciamos bien las palabras. Es poco entendible, tiene mucha jerga. Harta grosería igual. Decimos mucha grosería. Sí. El nada que ver, el te queme, te quiero mucho. Eso no es verdad. No tenemos que caer como en esta trampa de pensar que hablamos el peor español. Hay variedades de español, como se dice, en la variedad está el gusto y ninguna es mejor que la otra. Es una variedad muy rica. El hecho de que sea tan cambiante lo hace una lengua viva. Tan viva que fue destacada por el diario El Mundo de España, que tituló un artículo como El español de Chile, la gran olla a presión del idioma. Lo describen como el más difícil de clasificar, reconocible por su melodía, por sus modismos y por lo que tiene de disruptivo. También como uno de los que está variando más rápido en el mundo hispano, producto de conflictos de clase, generacionales, políticos, el activismo feminista y hasta la música urbana. Que lo que uno habitualmente escucha es que el español de Chile es una variedad pervertida del español. Y este reportaje en el fondo está diciendo una cosa totalmente contraria, como que el español más curioso, el más atractivo, el más interesante. Hoy día estamos viendo un proceso asociado probablemente también a todos los movimientos migratorios, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el contacto con el resto del continente a través de Internet. Angélica es chilena y Neisy venezolana. Ambas trabajan a un costado del Metro Parque Almagro y nos cuentan lo enriquecedor y entretenido que ha sido conocer los modismos de cada una. ¿Entendían bien o les costaba igual? No entendemos. Lo entendemos. No entendemos, bueno, más ella. A la que muy poco entiende es aquella. Pero sí, la entiendo. ¿Cuál es la palabra que usted me decía que más le gustaba de ella? Mamá huevo. Esa es la palabra que se utiliza en Venezuela, una grosería. Es una grosería. Una grosería, ya. Pero aquí no es una grosería. Sí, puede que hablemos rápido, nos comamos las heces y muchas veces omitamos la D entre vocales. Como sea, nuestro lenguaje es distinto, dinámico y lejos está de ser el peor español del mundo. Bueno, vamos a intentar hablar correctamente, Vivi, e ir al Congreso para escuchar las palabras del diputado Gabriel Boric que se refiere a esta votación, a este rechazo del cuarto retiro. Los ingresos en Chile tienen que contribuir de mayor y mejor manera para enfrentar la tremenda desigualdad que tenemos en nuestro país. Y actuado en consecuencia, quienes no lo hicieron, quienes optaron por otra vía, son los que tienen que responder esas preguntas, no yo. Se le consulta precisamente al diputado respecto a un eventual nuevo retiro, considerando que ya se ha planteado este proyecto. La duda que teníamos respecto a su postura. Usted planteaba... Se le insiste respecto a los debates y se va a estar presente en los que se ha invitado, como por ejemplo CNN Chile, Televisión, que se había planteado. Tenemos una campaña de 2 semanas, una campaña legal de 2 semanas de duración. Es imposible estar en todas partes. Ustedes me conocen, jamás he rehuido el debate, jamás he rehuido los debates. Vamos a tener 2 debates, uno de Anatel con todos los canales de televisión, con el candidato José Antonio Kast. Vamos a tener otro con todas las radios de Chile, con José Antonio Kast. Fuimos invitados a un debate de las regiones, de los gobernadores en la comuna de Pozo Almonte, al cual yo asistí presencialmente y José Antonio Kast estaba en Estados Unidos. Por lo tanto, tratar de, a partir del día domingo voy a estar en Concepción, en Chihuayante en particular y recorriendo diferentes lugares
Por lo tanto, decir de que yo no estoy dispuesto al debate es absolutamente falso y eso lo sabe, más allá de las cuñas, lo tienen absolutamente claro y yo creo que justamente por eso que la gente nos está dando su voz. Diputado, el que no esté disponible para un eventual nuevo retiro significa que va a avanzar en una reforma, pero va a avanzar en torno a una reforma al respecto. ¿Se podría responder en eso? Ya respondí a esa pregunta, no estoy para... Mira, disculpa, no hay un proyecto. Y hoy día, tal como he señalado, mi prioridad está en que seamos capaces de construir un sistema de seguridad social que no haga necesario que los trabajadores tengan que recurrir a una crisis. Hoy día, ustedes vieron la votación, mi posición está clara y, por lo tanto, nuestra prioridad está en que haya seguridad social para los chilenos y chilenas. Se le consulta también si va a hacer cambios en materia de seguridad respecto a los cambios en Carabineros, que es lo que se plantea en su proyecto. Hemos estado escuchando lo que nos han planteado víctimas de delincuencia, lo que nos han planteado alcaldes y alcaldesas de comunas con altos índices de delincuencia. Y por supuesto que tenemos que hacer una reforma importante a Carabineros. Yo creo que Carabineros tiene 3 problemas grandes hoy día. Uno son los casos de graves violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar son los casos de corrupción que han afectado, que han sido cometidos por parte de su alto mando y los cuales avergüenzan a la gran mayoría de la institución. Y por lo tanto es importante no meter a todos en el mismo saco. Y en tercer lugar, y lo que más le importa a la gente, es la ineficacia de la persecución policial de los delitos que hoy día tienen a la gente asustada. Y por lo tanto, en eso, y por ejemplo, en la reconfiguración y el readecuamiento de las policías, nosotros vamos a trabajar intensamente en conjunto con los alcaldes, en conjunto con las policías, porque no puede ser de que en Vitacura haya más carabineros que en La Pintana o Los Pejos. Diputado, más allá de las palabras es hacer que funcione bien. Diputado, ¿va a estar disponible? Se le insiste respecto a materias económicas, las recomendaciones que se le han dado a sus asesores en torno al retiro. Creo que me lo preguntaron el martes y habíamos hablado de un plazo de una semana. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso y hemos iniciado un trabajo bien intenso en materia de reactivación económica, en materia tributaria, en materia de salud y en materia de pensiones, porque en todos estos temas se requieren grandes acuerdos, no solamente por las características del futuro Congreso, sino para que los cambios tengan estabilidad se requiere ir más allá de las fronteras propias, y en eso yo estoy absolutamente claro y por eso le he pedido a quienes participaron de otras candidaturas, a técnicos que participaron de otras candidaturas, que nos contribuyan con las buenas ideas que allí se plantearon y nosotros podamos acoger. ¿Sigue disponible para reunirse con Parisi en torno a lo que es su cercanía para buscar nuevos votos? No. ¿Sigue disponible para poder reunirse con Parisi en busca de nuevos votos? ¿Eso se planteó, ya está zanjado? Yo lo que he señalado es que estoy dispuesto a conversar con todos quienes sea necesario, no solamente para ganar una elección, sino para construir los grandes acuerdos que hoy día se necesitan para poder retomar el crecimiento en Chile y una mejor redistribución de la riqueza. Y en esa línea, tal como he conversado con la CPC, tal como he conversado con sindicatos, con organizaciones y movimientos sociales, voy a conversar también con las otras candidaturas. Bien, ahí teníamos las palabras entonces del candidato Gabriel Boric hablando en el Congreso después de la votación donde se determinó que finalmente fue rechazado el cuarto retiro. Habló un poquito de todo, de el apoyo que podría recibir del candidato Franco Parisi, de cómo ve la cercanía que podría darse en los próximos días, luego de participar también en la transmisión online y diversos temas, incluso de la reforma a Carabinero. Vivi, a esta hora 25.5 grados en Santiago, se está elevando la temperatura, ya estamos rozando los 26 y se espera una máxima de 28. Vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta y revisemos cifras en torno al COVID, a la pandemia. Se informaron 2.115 nuevos contagios. Lamentablemente 36 personas que han fallecido. Tenemos una positividad que está en un 2,51 a nivel nacional. Hay un descenso también en esta cifra que se viene dando y en comparación a lo ocurrido en el 20 de octubre. Ahí fue la cifra más baja, así es que nos vamos a eso en torno a la positividad. Aysén, en tanto, alcanza un 7, sigue preocupando y 597 personas están conectadas a ventilación mecánica. Recuerde que más de 70.000 pases fueron 740.000 pases, sí. Me había quedado corta en la cifra, fueron inhabilitados por no tener la dosis de refuerzo. Esto rige desde los 45 años ahora, pero el 1 de enero a partir de los 18. Así que atención, porque ya esto se tomó como una determinación por parte de las autoridades de salud.
Carlitos Brecht ya está con nosotros. Detienen a 14 personas por robos colectivos en lo que informábamos la semana pasada. Robos masivos a tiendas de lujo en Los Ángeles, en varios puntos ahí de Estados Unidos, Carlos. Sí, ustedes se acordarán de esas imágenes, ¿no? De varias hordas de personas que entraban a estos lugares, a tiendas de distritos de lujo en California. También ocurrió lo propio en Illinois y en Minnesota, y ahí están algunas de esas cámaras que mostraban estos delitos. Eran grupos de personas que además se dio a entender ya a través de lo que han dicho las policías, que estaba todo absolutamente coordinado, que es un trabajo de una organización que permitió que se llevaran a cabo estos delitos en al menos estos 3 estados. Trabajaban en tándem, casi en cadena, para poder llevar a cabo estos robos. Ahí está una de las tiendas Louis Vuitton, por ejemplo, en California también. Esto ocurrió durante 10 días, del 18 al 28 de noviembre. Allí, por lo menos, hubo 4 robos, 6 robos con ingreso ilegal y un hurto mayor, de acuerdo a lo que dijo la policía. Pero además, en los últimos días se constató que hubo delitos similares contra farmacias y algunos dispensarios de cannabis también. Bueno, al final se ha entonces entregado la cifra de 14 personas detenidas. De entre ellos había varios que trabajaban juntos y estaban coordinando estas instancias de destrucción de la propiedad. No se sabe todavía si hay o no más involucrados, dependerá de los interrogatorios a estos 14 detenidos, pero lo cierto es que ya hay un dato relevante, ¿no? Y es que no era una situación espontánea que se pudo haber dado, incluso de agitación social, no, en este caso eran delitos coordinados, organizados entre quienes protagonizaron estos robos casi cinematográficos en distintas horas de la noche que atemorizaron a algunos clientes en horas en que estaban abiertos los locales. Ahí están verdaderos saqueos organizados en Los Ángeles, California y en otras ciudades de Estados Unidos. Del 18 al 28 de noviembre, la ciudad de Los Ángeles tuvo 11 de esos tipos de delitos relacionados con modus operandi similares, en los que grupos de sospechosos trabajando en conjunto trabajaron para robar en tiendas de ropa de alta gama, a menudo usando armas y fuerza física para abrumar e intimidar a los trabajadores de las tiendas y otros patrocinadores. Los 11 casos denunciados han dado lugar a 14 detenciones hasta el momento. Hablemos de Angela Merkel. Ayer comenzó a despedirse de un cargo que también ella ostentó con una marca única, que es la marca de Angela Merkel, con sellos distintivos y que también la transformaron en la mayor líder del continente europeo de todo el siglo XXI prácticamente. 16 años como canciller alemana que se van terminando de esta forma, con una emotiva celebración en la que incluso ella se emocionó al momento de pronunciar su discurso en medio de honores militares. Esto ocurrió en un complejo que se llama Wenderblock del Ministerio de Defensa de Berlín. Es un lugar que ella escogió en particular para esta ceremonia porque fue un símbolo de la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Allí estaban parte de los militares que intentaron realizar complots contra Hitler y se reunían precisamente en ese edificio donde ayer se realizó esta ceremonia, que no es para todo aquel gobernante que sale de su cargo. Solamente 3 gobernantes han recibido esta ceremonia militar: Helmut Kohl, Gerhard Schröder y ahora Angela Merkel. Pero además, otro sello distintivo de esta ceremonia, y ustedes ven, imponente desfile militar también para despedirla, fue la música que interpretaron estas bandas militares, entre ellas una canción de una artista punk alemana, Nina Hagen, para marcar también algo único, ¿no? Que ella no es un líder convencional, sino que en 16 años también marcó su sello. Rosas rojas también para despedirla, y ahí está el momento en que abandona este lugar. Ya le da paso pronto a su sucesora, Olaf Scholz, a quien le deseo mucha suerte. Ayer en Nueva York hubo alarma durante varios minutos por ese hombre que justo frente al edificio de las Naciones Unidas, armado con lo que parecía ser un fusil, amenazó la presencia policial que estaba allí en ese instante y que intentaba negociar. Ahí está. Fue un momento muy crítico para la seguridad, además en medio de un edificio altamente resguardado entre la 42 y la 43 en Nueva York, como es el edificio de las Naciones Unidas, porque al interior además había una sesión de la ONU que estaba tratando la actualización de la situación en Irak. En medio de eso aparece este hombre que decía estar protestando por lo que eran impactos negativos en el mundo que había provocado la presencia y la gestión de Naciones Unidas. Bastante extremo el modo de protesta. Luego de algunos minutos fue detenido este hombre
No hubo personas heridas, tampoco él, así es que afortunadamente todo terminó dentro de la normalidad, por supuesto con este hombre detenido, como debe ser. Hay máxima tensión entre Rusia y Ucrania porque ahora este último país está advirtiendo que hay una posibilidad de que se ejerza una ofensiva a gran escala de Rusia contra el territorio ucraniano y que podría ser en enero. De acuerdo a la versión del Ministerio de Defensa ucraniano, Rusia ha concentrado más de 94.000 soldados cerca de la frontera. Lo dijo el ministro de Defensa Oleksiy Reznikov y que además genera la preocupación respecto de, por ejemplo, el apoyo que Bielorrusia también le está dando a Vladimir Putin. Mientras tanto, los aliados de la OTAN, aliados de Ucrania, han alarmado sobre estos movimientos de tropas. Moscú, por su parte, acusa tanto a Ucrania como a Estados Unidos de que desestabilizan el continente europeo y también esta zona cercana a Rusia y que incluso es el propio gobierno ucraniano quien podría estar lanzando su propia ofensiva. ¿En qué termina esto? Ojalá no en una tensión máxima ni en un episodio de violencia en esa frontera. Y van a ver ustedes un cinematográfico escape en una cárcel de México. Ahí está un portón de una cárcel del estado de Hidalgo. Y ahí irrumpe un vehículo casi blindado, podríamos decir, con varias personas que lo que buscaron hacer era rescatar a peligrosos reos, entre ellos 9. Ahí está el momento del escape y ahí los va marcando la televisión mexicana a quiénes son estos reos, porque entre ellos hay un líder de una organización criminal muy conocida. Él se llama José Maldonado y la organización criminal se llama Pueblos Unidos. Se dedica al robo de hidrocarburos y se sabe que en esa zona, en Hidalgo, hay una planta de Pemex, justamente de hidrocarburos, que es parte de los objetivos de esta organización criminal. Su líder se fugó en medio de esta estampida que además protagonizaron personas con coches bomba. Ahí los dejaron también abandonados, ustedes lo veían en imágenes. Durante las últimas horas de ayer, la policía mexicana y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador indicó que se recapturaron por lo menos a 3 de los fugitivos. Hablemos de la variante Omicron y la preocupación mundial que ahora también se centra en Nueva York, porque ahí se detectaron 5 nuevos casos de esta variante. Se sabe ya cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que ha instado a los países a vacunar a pesar de que cierren sus fronteras para viajar desde países del sur de África, que esa medida no es tan efectiva como vacunar a esa población. El nivel es muy bajísimo de inoculación en África y por eso es que la preocupación está centrada en eso. Se sabía desde el comienzo de la pandemia que una vez que los países obtuvieran, los países gigantes, no las grandes potencias, obtuvieran gran acceso a las vacunas, el acaparamiento de estas podía provocar estos efectos, que ante una nueva variante surgiera la posibilidad de que se expandiera esto rápido en los países más desposeídos, aquellos que no tienen las vacunas suficientes. En Australia también hubo un caso de transmisión comunitaria. Además, en Oslo se informó que se está investigando 17 casos sospechosos de Omicron tras la celebración de una fiesta. En Francia, otros 9 casos en medio de la preocupación mundial. Sabíamos que esto ocurriría, no tenemos más información en este momento, pero sospechamos que surgirán más casos y lo mejor que todos pueden hacer es darse cuenta de que no estamos indefensos contra esta variante y que la vacuna que conocemos garantizará que los síntomas sean menos graves. Hablemos de Nicolás Maduro, el real, no el super bigote que mostrábamos ayer, no, el de carne y hueso, el presidente de Venezuela que habría expulsado a una misión de observación electoral de la Unión Europea que lo que pretendió desde hace ya varios días era mirar el resultado final de estos comicios regionales tan polémicos en algunos estados como por ejemplo en Barinas. Una fuente consultada por Bloomberg dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a extender las visas de los miembros de esta misión. Los funcionarios van a abordar entonces este fin de semana un vuelo porque el grupo habría recibido una orden de salida del país una semana antes de lo programado originalmente porque la misión estaba planificada hasta el 13 de diciembre. Una nueva interrogante respecto de lo que ocurre con estas elecciones en Venezuela y la transparencia que debió haber en torno a los comicios regionales en ese país. Y esta imagen es sorprendente, temeraria por un momento.
El mar es un espacio compartido por surfistas y tiburones, al menos en aguas cálidas como en Puerto Rico, pero esto ya es extremo. Y ven ustedes el encuentro de un surfista en una playa de Puerto Rico con un tiburón. Aquí está la imagen más detenida. Ahí está, se ve la aleta del tiburón justo detrás de estos dos surfistas. Ocurrió en la playa de Isabela, en Puerto Rico. Pese a que ya lo hemos dicho, hay aguas cálidas, la presencia de tiburones, de cuales es habitual, no es frecuente que se acerquen a los bañistas ni a los surfistas porque ellos tienen suficiente comida, han dicho los expertos, al interior de las masas de agua y en el fondo marino, y por lo tanto no suelen acercarse a las personas que están allí surfeando, pero esta vez fue más cerca incluso de lo que podrían haber pensado estos dos surfistas. La imagen es elocuente del acercamiento de este tiburón con el surfista. Imágenes virales, sorprendentes del mundo. Miren esto. En India se celebraba una boda y de pronto comenzó a arder un sector justamente contiguo al salón donde estaba realizándose esta comida. Y claro, los comensales, hoy usted ve uno en primer plano, no parecían estar muy preocupados de esta emergencia que motivó a que varios bomberos llegaran hasta ese lugar para intentar apagar las llamas en medio de este matrimonio. Siguieron comiendo, probablemente el menú era muy bueno, o muy caro, quizás, no sé, no tengo idea, quieren aprovechar el momento. No siempre se celebra un matrimonio, habrán dicho, y por eso es que se dedican a disfrutar de los platos. Según información de los medios locales, el siniestro dejó un herido y al menos 6 motos en ese lugar consumidas por el fuego, pero nada de eso pareció inmutar a estos comensales que siguieron disfrutando de los platos. Imágenes navideñas, hemos visto varios árboles destacados a nivel mundial que han sido encendidos. Es el turno del árbol nacional de Navidad de Estados Unidos, allí en la Casa Blanca. Ahí está Joe Biden y su esposa Jill iniciando esta celebración con un mensaje de optimismo, diciendo a la multitud de socorristas y familiares que asistieron, tenemos mucho por delante, justamente a ellos, a la primera línea de socorristas de emergencia en Estados Unidos. Han estado dedicadas estas celebraciones masivas, esta vez las primeras masivas después de la pandemia en Estados Unidos. Ese árbol vino este año de Pensilvania, adornado con luces blancas y rojas y rodeado de árboles más pequeños. Es una tradición el encendido del árbol de la Casa Blanca desde el año 1923. Y terminamos con un viejo pascuero, son dos en rigor, pero son muy temerarios también, porque han decidido llegar hasta las profundidades del agua para alimentar y entregarle regalos, ni más ni menos que a unos tiburones. A propósito, ¿los tiburones los veíamos? Bueno, ahí están los tiburones del acuario de Budapest, en Hungría, junto a otros peces que fueron alimentados por los buzos que suelen hacerlo, pero esta vez a la usanza de Santa Claus. Ahí está el tiburón, ¿eh? Esperando su regalo de Navidad. Claramente. ¿Ese es el famoso tiburón blanco, Carlos? No sabemos si es el tiburón blanco. Hay varias especies de tiburones. Sí. Es húngaro, por lo menos. Sí. Un tiburón húngaro. Así es. Extraño, ¿no? Porque los tiburones son más de aguas cálidas, me da la impresión. No, claro, pero está en este acuario muy bien cuidado por quienes lo alimentan siempre. Esta vez el viejo pascuero llegó hasta ahí, llegó hasta el final para entregarle su regalo. De aquí el 24 cerramos siempre Inter con noticias navideñas. Vamos a hacer el esfuerzo. De todas formas, en el mundo entero, 7.000 millones de habitantes, más de alguna imagen va a llegar. Más de algún viejo pascuero ahí dando vueltas. Sí. Bueno, nos vamos con esto a la pausa entonces. Gracias, Carlos. Chao. 2:35, hacemos el corte, volvemos con Juegos Panamericanos para ver cómo le está yendo el Team Chile. Que va a suceder esta noche porque ya están todos los últimos aprontes afinándose para lo que va a ser la Teletón 2022. Una Teletón que comenzó ya, por decirlo como hoy en la mañana, con una matinatón que reunió a todos los matinales de la televisión chilena y que esta noche tiene grandes novedades. Van a ser 6 bloques en los que se va a dividir esta Teletón 2022. Va a comenzar a eso de las 22 horas con presentaciones de Miriam Hernández, de Lucho Jara y también del Puma Rodríguez, quien además va a contar parte de su historia. Dentro de las novedades que se tienen preparadas, por ejemplo, está una especie de homenaje o tributo a los 20 años de H. Bahía. Ustedes veían ahí a Flaviana ensayando en el escenario del Teatro Teletón. Eso se va a vivir mañana a partir de las 22 horas. También va a estar Montaner justamente en el último bloque, en el bloque 6 de la Teletón, pero va a ser una transmisión ininterrumpida que va a tener en la mañana, en la madrugada, a eso de las 4:30, al profe Massa, fíjense, hablando de lo que va a ser el último eclipse solar que se va
a poder ver desde Punta Arenas, y también en la mañana Cecilia Boloco y Diana Boloco van a estar a cargo del bloque matinal, y hoy en la madrugada va a haber una especie de carrete que se va a vivir en el Teatro Teletón, ahí comandado por Millaray Viera. Vamos a pasar a escuchar parte de las declaraciones que nos dio esta mañana don Francisco y también Julio César Rodríguez, hablando un poco de lo que se espera de esta Teletón 2022 y por supuesto haciendo un llamado para todos nosotros sumarnos una vez más a esta importantísima cruzada. Tenemos una mesa digital con puras estrellas. Tenemos ¿cómo le llaman? Un carretón, que es un carrete que va de las 2 de la madrugada hasta las 7 de la madrugada para la juventud. Tenemos también muchos reportajes que están relacionados con eventos artísticos y tenemos las conexiones con todo el país, como siempre. Que aporten los que puedan, que aporten, porque se necesita un alto financiamiento para todos los centros. Yo creo que nunca ha estado en cuestión la obra, ¿no es cierto? Entonces a la hora hay que seguirla apoyando. Hay niños que están chiquititos y se van ya adultos y han pasado su vida a la Teletón. Entonces es una obra que es palpable y tiene carne. Entonces, un gran show y con historias emocionantes que se tienen preparada para esta noche a partir de las 22 horas por todos los canales de la televisión chilena. Mire, vamos a revisar lo que es una entrevista que dio ayer a la televisión norteamericana el actor Alec Baldwin después de haber tristemente protagonizado un accidente que terminó con la vida de una directora de fotografía mientras él grababa una película. Él asegura en esta entrevista que jamás apretó el gatillo que disparó esta bala mortal. Pasamos a escuchar sus declaraciones, mire. ¿Aceptas que no estaba en el guión que apretaras el gatillo? El gatillo no se apretó, no apreté el gatillo. Yo nunca apuntaría con un arma a alguien. Es la primera entrevista del actor Alec Baldwin tras el accidente que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins. El norteamericano asegura que él nunca apretó el gatillo que disparó la bala. ¿Qué piensas que pasó entonces? No tengo idea. Alguien puso una bala real en un arma. Una versión que fue confirmada por el asistente que le entregó el arma al actor. Esta entrevista, que será emitida esta noche por la cadena ABC, fue realizada por el experimentado periodista George Stephanopoulos. El reportero aseguró que en todos sus años de trabajo nunca había visto a una persona tan devastada. Ella era una persona amada por todos con quienes trabajó. Escuchando es el último estreno que se tiene preparado de Ricardo Arjona. Digo que hoy finalmente logró lanzar lo que tenía planificado hace bastante tiempo, el último disco de este compilado que es Blanco y Negro. Hoy finalmente lanzó entonces su disco negro, que ya se habían conocido cerca de 6 canciones y la completan 14 temas, es decir, hay 7 temas que no se conocían y que hoy ya están disponibles en todas las redes, en todas las plataformas digitales. Es un disco que viene a complementar lo que fue el lanzamiento del 2020 de Blanco y que él asegura es uno de sus trabajos más importantes a lo largo de toda su carrera. Incluso va en enero del próximo año a lanzar un disco con las letras y con toda la experiencia que fue grabar este material, que ya se encuentra disponible en distintas redes sociales. Y vamos a terminar este bloque, como ya estamos en diciembre, adelantándonos a lo que se va a vivir aquí en un tiempo más, porque hay 2 grandes artistas británicos que decidieron sumarse a los villancicos. Hablamos de Ed Sheeran y Elton John, quienes están estrenando una canción que titularon muy creativamente como Merry Christmas, y que decía Ed Sheeran que el año pasado Elton John en la Navidad le escribió un mensaje y le dijo: oye, tú y yo deberíamos hacer un villancico, y él le dice: sí, es una buena idea, hagámoslo el 2022, y él decide escribir esa misma noche, cuando recibe el mensaje de Elton John, esta canción que ustedes ven ahí. Es una Navidad al estilo de Elton John, porque tiene mucho brillo, mucha devoción, y además ahí a Ed Sheeran jugando mucho con los trajes y con una personalidad que lo muestra bien distinto a lo que lo habíamos conocido antiguamente. Antes mucho más romántico, hoy en día un artista de pop de tomo y lomo, cantando ahora la Navidad y apostando para convertirse en una de las canciones favoritas. Pues un ejemplo a seguir, muchachos, sin duda es Mariah Carey, que tiene una de las canciones navideñas más tocadas a lo largo del mundo, independientemente de los años, ¿no? Sí,
suena muchísimo, pero sí hay dos ingleses como de tomo y lomo y de distintas generaciones, Elton John con Ed Sheeran. Además que Ed Sheeran tiene mucho sentido del humor. Elton John también. ¿Tú lo conoces a Ed Sheeran? Así, o sea, virtualmente nomás, virtualmente. Personal. Claro, pero es simpático, es muy simpático, así que vamos a ver cómo le va esta canción. Vámonos a comenzar escuchando cómo suena un poquitito, a ¿no? ver qué tal este villancico. Con esto Gracias, nos vamos a la pausa. Más gigas para todos. WOM. Nadie te da más. Con Sodimac, cada casa es una Navidad. Y El Discípulo del Chef. Nueva temporada. Miércoles y jueves por el Prime. Están presentando Chilevisión Noticias. Eduardo Sáez, ya me da miedo pedirte el pronóstico porque recién te lo pedimos y tenías 38, 37, ya bordeando los 40, así que no sé qué me traes ahora. No, ahora vamos normalito porque es el pronóstico para hoy día. Y hoy día sería el último día normalito de lo que se nos viene para la próxima semana, así que vamos rápidamente con lo que tenemos preparado, porque en el fondo tenemos cielo despejado en gran parte de la zona centro-norte de nuestro país. Algunas nubes todavía revolotean entre sectores de O'Higgins, Maule, despejado también ahí en la región de Ñuble, Biobío. Ojo que han habido tormentas eléctricas al interior de la región de la Araucanía, justamente por una baja segregada que ahí está haciendo las suyas, nubes hacia el sur, escasas nubes hacia el norte, así que una jornada entre normal y preparándonos para el calor que se nos viene ahora. Veamos lo que esperamos para esta tarde, normalita digamos en el norte, porque tenemos máximas ya del orden de 29 grados en San Felipe. Estas son las zonas, estamos hablando de las zonas donde va a ser más calor, el pronóstico que tenemos ahora para que nos vayamos proyectando. Mientras en el norte estaban dentro de las temperaturas normales entre 21 y 22, ahí está. San Felipe hoy día apunta a 29 grados. En Valparaíso 18, mañana puede subir un gradito, viento en todo caso que se va a sentir, pero el interior caluroso. Fíjense, Rancagua hoy día espera con cielo parcial 27 grados de máxima. En Talca también empatan con lo mismo, atentos, ya las veíamos ayer, mañana máximas por arriba de los 30 grados, hasta Chillán lo mismo, 26 grados, mientras que en el sur hemos tenido temperaturas que han estado entre los 20 y los 16 grados como lo que estaba pasando en Punta Arenas, pero viento que se va a intensificar durante la tarde. Y ahora veamos la región metropolitana, porque ya lo habíamos visto durante la mañana, había sido bastante agradable, prácticamente 10 grados la temperatura mínima. Podríamos llegar a 28, ya hemos estado cerca de los 27, pero podríamos dejarle una ventanita cuando en este momento tenemos 26 grados, cielo completamente despejado. Y para mañana estoy tapando justamente el símbolo, a ver. Ahí está, 32 grados para mañana en la tarde, 33 a 34 grados el domingo, que sería el día de máximo calor en prácticamente todos los valles centrales. Y el lunes ya bajamos unos grados, 31 grados aproximadamente, pero se nos viene una semana bastante calurosita, chiquillos. Oye, Eduardo, hay unas zonas que se pegan un subidón de hasta 10 grados de hoy a mañana. Sí, sobre todo lo que sucede entre la Araucanía y la región del Maule. Es ahí donde se va a sentir la más alta temperatura. De hecho, por ejemplo, en Cauquenes, hoy día estábamos viendo que probablemente, ya lo teníamos en pantalla, dentro de esos 26, 28 grados para mañana, chiquillos, explota el termómetro, así que prepárense. Bien, Eduardo. Explota el termómetro, esa es la definición. Esa es la definición, así, tal cual. Gracias, Eduardo. Bueno, buen fin de, chao, chao. Buen fin de, chao, chao. Bueno, sabemos que vamos a tener un verano caluroso, pero también parece que tener que pagar un poco más por los arriendos para las vacaciones. Los precios también están al alza en este ítem. Esto ya se está viendo fuertemente, por ejemplo, en el litoral central. Algunos detalles y recomendaciones en esta nota. Se acerca fin de año y con ello también las esperadas para muchas vacaciones de verano. Son miles las personas que optan por quedarse en territorio nacional, pero ¿cuáles son los destinos preferidos por los veraneantes? Me gustaría ir a La Serena, que no conozco. Al sur. Sí. ¿Y a qué parte le gustaría ir? Me gustaría ir a Valdivia, a Puerto Vara. Nosotros vamos a Algarrobo o a veces vamos
A diferentes playas. Al litoral, al Tabo y al Garrobo. Y efectivamente, esto se ve reflejado en la alta demanda de arriendos de temporada que se han registrado durante las últimas semanas, principalmente en el litoral central. Y lo que estamos viendo durante este periodo es que ha aumentado bastante la demanda y cuando vamos a ver cuáles son las zonas más solicitadas se concentran entre las comunas de Viña del Mar, La Serena, Coquimbo y por el sur la zona de Pucón. Alta demanda que también está ligada a un incremento en los precios de los arriendos, que así lo han visto quienes han cotizado su estadía para este verano. Comparado con el año pasado, este año ya se han elevado los precios igual. Sobre 45.000 pesos cabañas y en La Serena estaban a 30.000 pesos los departamentos. Si bien es cierto, está todo mucho más caro, igual necesitáis distraerte un poco. Algo que muchos ya saben y que confirman algunos operadores del área. Mayor incremento en los precios, como por ejemplo en el caso de Viña del Mar, donde hace un año atrás podíamos encontrar departamentos en arriendo en promedio de 42.500 pesos. Hoy día el precio promedio por este mismo tipo de propiedad alcanza los 60.000 pesos por día. Hay una variabilidad muy grande, o sea, se pueden encontrar desde 30.000 pesos hasta cerca de 200.000 pesos. Esto también podría estar explicado por un cambio en composición, es decir, probablemente avisos con características más económicas ya no estén estando disponibles en nuestro sitio y por eso es que también va subiendo el precio de promedio de publicación. Precios altos a esta altura del año, por lo que la recomendación de los expertos es a reservar ahora. Organizarse, a planificar con tiempo, porque a medida que nos acerquemos más a la época estival, la cantidad de propiedades disponibles va a ir disminuyendo. Y por supuesto que quedan las propiedades que son un poco más caras. La recomendación es clara: organizarse y arrendar con tiempo para encontrar los mejores precios.